Pues continuamos y, como decía hace unos instantes, seguimos en Europa. Y lo hacemos ahora. Es un placer tener con nosotros a Natalia Aristimuño Pérez, responsable de Servicios Digitales de la Comisión Europea, que nos va a hablar de la reutilización de servicios digitales en el marco de la Unión Europea. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo un poco como Isane, ¿eh? Si se me enreda la lengua y hablo, bueno, si no entendéis me decís, porque pueden salir las palabras en cualquier idioma. Bueno, quería primero, sí que lo veis, unas fotos de recuerdo, porque al final no es la primera vez que estoy en contacto con vosotros, y ahí podéis ver en el 2017 en Lisboa y luego estuvimos en Bucarest. Lo cierto es que lo de la reutilización y compartir es algo que creo que en España forma parte de la cultura. Y tenemos ejemplos porque bueno, tuvimos mucha representación en cada uno de los eventos que organizamos. Pero todo esto que estamos haciendo, al final corresponde también con una de las prioridades de Europa, de la Comisión Europea, que es la digitalización. Y aunque aquí estemos hablando de las administraciones públicas, si miramos bien, la digitalización de las administraciones públicas ayuda, impulsa la digitalización de Europa. Por eso hemos establecido lo que llamamos la década digital, 2030, en la que, como veis, hay una pirámide, porque la digitalización lo que queremos es enfocarnos en los ciudadanos, las empresas, los que utilizan, los que forman parte de Europa. Y para eso necesitamos no solamente la parte de infraestructura, donde podéis ver que se está trabajando con supercomputadores, nuevas tecnologías, ciberseguridad, pero también todas las partes que queremos que la digitalización en el centro esté la persona y no la tecnología. Por eso es por la que se da mucha importancia también a los valores que ponemos en la digitalización. Y bueno, lo repetiré varias veces, pero reutilización es un valor que queremos poner en avance con esto. Como he dicho, aquí tenemos, bueno, hemos preparado una brújula digital con diferentes objetivos que queremos alcanzar a nivel europeo para el 2030, y donde veis que los servicios públicos es una parte muy importante de los objetivos que se preparan. Y ahí veis que hemos puesto que los servicios públicos clave tiene que haber el 100% en línea. Si alguno de vosotros seguís un poco cómo va la legislación europea, veréis que en la propuesta que hizo la Comisión habíamos puesto el 80%. Pero en las negociaciones todo el mundo dijo, ¿por qué el 80%? No, tenemos que tener el 100% de los servicios públicos en línea. Luego, bueno, se ha dado importancia a la salud, eso no tengo que explicaros el por qué se ha puesto en prioridad ahí. Y luego la identidad digital, porque eso también lo hemos visto en algún aspecto y lo repetiré también aquí. Bueno, estamos entre diputaciones, municipios, a nivel español. Pero, para dar un ejemplo, cuando llegué al hotel ayer y di mi carnet de identidad, tengo un carnet de identidad español, pero claro, mi dirección está en Bruselas. Pues en el hotel no funcionaba, porque necesitaba una provincia. Así que, bueno, pues puso Álava. Entonces, ahí el tema de identidad digital es algo que es muy importante, y también a nivel europeo, para que los ciudadanos puedan viajar y poder vivir como europeos por toda Europa. Por eso son parte de los elementos que tenemos como prioridad en la digitalización. Aquí, bueno, es lo mismo. Quizá enfocar que también tenemos mucho enfoque en la digitalización y en los servicios públicos que se dan a las empresas, porque a veces nos focalizamos mucho en los ciudadanos, pero las empresas también tienen muchísimas interacciones con las entidades públicas, y hemos hecho cálculos en que si las administraciones públicas son mucho más eficaces,
las empresas ganarían mucho dinero, porque el tiempo que las empresas gastan en hacer todos los procesos con las administraciones es dinero o tiempo que no invierten en su proyecto de empresa. Aquí vuelvo a repetir un poco. No estamos mal a nivel europeo y tenemos estudios donde reflejamos todo lo que hay a nivel europeo, pero todavía, como he explicado con mi problema del carnet de identidad, que es un detalle, pero eso se ve mucho más en la parte de que sea Europa para las administraciones públicas. Es decir, que yo, ciudadano europeo, pueda acceder a los procesos en cualquier lugar de Europa. Y ahí todavía no estamos. Ahí tenemos que trabajar. Y bueno, yo diría que todo el trabajo que estáis haciendo va en esa dirección. Pero lo quería recordar porque es importante el pensarlo desde el principio, desde que diseñamos los sistemas, en pensar en algo abierto en el que podemos dar acceso a los otros ciudadanos europeos. Y como veis, aunque ha habido la crisis, todavía vemos que para ciertos procesos se necesita o se requiere una presencia física, depende de los países o de los procesos, pero todavía no estamos al 100%. Los idiomas también, ahí vemos que suele ser una barrera para poder acceder a las administraciones públicas. Pero bueno, tenemos también herramientas y eso ya se ha mencionado esta mañana, creo varias veces. La financiación, hay mucha financiación. Hay financiación a nivel europeo. Lo comentaba con alguien antes, que todavía no estamos, pero si podéis ayudar en eso, que yo creo que a veces financiamos incluso 27 veces o más, 27 los miembros de Europa, o más veces para hacer lo mismo. A lo mejor si nos ponemos juntos, como lo estáis haciendo vosotros, y este congreso es el ejemplo, pues con ese mismo dinero podríamos llegar muchísimo más lejos. Claro, todo esto y también interoperabilidad se ha mencionado y ahí ya veréis que voy a hacer un poco de enfoque porque interoperabilidad he pasado muchos años trabajando en eso y necesito hablarlo más. Pero también es el que la reutilización, para esto tenemos que cambiar, y creo que ya estamos un poco en eso, es cambiar el chip en la cabeza. Es decir, no tengo yo que siempre tener el que invente las cosas. Puedo reutilizar lo que ha hecho otro y además es que me va a costar menos dinero y encima va a ser mucho mejor, porque ellos ya han hecho varios errores antes de que llegue yo. Entonces, bueno, eso yo veo que está cambiando bastante, pero es importante. O sea, que tenemos muchas herramientas y soluciones para alcanzar el 100% de los servicios en línea. Ahora, como he dicho, interoperabilidad es... Bueno, ahí tenéis una definición. Estamos trabajando en un reglamento de interoperabilidad. Enseguida llegará como propuesta. La interoperabilidad no queremos reglamentarlo todo a nivel europeo porque sería imposible, pero lo que queremos es que precisamente las administraciones públicas, digamos, la informática de las administraciones públicas pueda intervenir desde el principio de la definición de políticas para que la interoperabilidad se tenga en cuenta, porque es la base para poder intercambiar información que sea entre administraciones, entre diferentes niveles o entre diferentes países. Y, bueno, tenemos el marco europeo de interoperabilidad. En España también está el esquema nacional de interoperabilidad, basado en el europeo, donde hasta ahora era algo relativamente opcional. El que quería lo usaba, el que no. Y por eso ahora estamos trabajando en el reglamento para darle un poco más de fuerza y de nivel. Ahí lo que hemos intentado hacer es marcar las líneas directrices de la interoperabilidad. Y vais a ver que, bueno, yo soy informática, pero lo que he descubierto cuando empecé a hablar de interoperabilidad y a aprender este concepto es que
la parte técnica al final es la más fácil. Normalmente entre informáticos, no tengo nada en contra de los demás, pero al final conseguimos hacer las cosas para poder intercambiar la información. Pero claro, tenemos la otra capa, la semántica. Si no se entienden los datos que se están intercambiando de la misma manera, bueno, pues no funciona. Pero vamos más lejos, y es la organizativa. Y eso aquí también se puede ver mucho. Que sea porque estamos en dos ministerios diferentes o porque el nivel de administración es diferente. A veces la forma en la que estamos organizados nos impide el compartir la información, lo que impide el dar unos servicios mucho más eficaces a los ciudadanos. Eso también es importante. Y el último nivel, que para mí, bueno, siendo informática es probablemente el más complicado, es la barrera legal. Y es que no nos damos cuenta, pero a veces tenemos leyes que nos impiden compartir la información. Hay leyes y a veces las barreras no las creamos de forma consciente, porque estamos haciendo una ley dentro de un marco y como ahora cada vez un poco más trabajamos en equipos multidisciplinares, pues no nos damos cuenta que con esa ley impedimos el poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos porque no podemos compartir los datos que a lo mejor, por ejemplo, tenemos que pedir 2 veces al ciudadano. Y dice, pues si ya te lo he dado, ¿por qué me lo vuelves a pedir? Entonces, estamos trabajando en todas esas zonas y la interoperabilidad legal, por poner un ejemplo, yo trabajo en el Departamento de Informática de la Comisión Europea. O sea que también soy responsable de desarrollar servicios que utilizamos como administración pública. Y vemos cómo podemos ayudar para la interoperabilidad legal. Pues bueno, cada vez que tenemos una propuesta legal, una directiva, un reglamento europeo, es el mirar que no estamos creando nuevas barreras de interoperabilidad, que no estamos creando nueva interpretación semántica, que no estamos inventando una nueva forma de definir una persona, por dar un ejemplo. Una persona es una persona, pero si miramos todas las leyes que se refieren a una persona, podemos tener definiciones muy diferentes. Y cuando informatizamos eso, pues informatizamos el lío que hemos montado con las leyes. Eso es normal. Y bueno, esto era así un poco a nivel nacional. Hay muchos países, como en España, donde está el esquema nacional, Suecia, muchos países lo han convertido en una ley. Pero faltaba el estar un poco más cerca de las necesidades, quizá vuestras, de diputaciones, de administraciones un poco más locales. Y para eso ahora hay un trabajo que han hecho unos compañeros de la comisión y han, digamos, traducido el marco de interoperabilidad europeo a uno que es para Smart Cities and Communities. Bueno, ya me entendéis. Para las administraciones más de nivel local, donde se ha añadido, por ejemplo, un aspecto de cultura y, como veis, están trabajando con los temas que, pues ya veis, movilidad, energía, agua, administración, todos esos que son los puntos de interés de las administraciones más locales. Entonces, este trabajo se está haciendo a través de todas las comunidades en Europa. Si mi información es correcta, Albacete todavía no pertenece a Living in EU, pero bueno, me imagino que no tardará. Y los demás podéis apuntaros. Es una iniciativa en la que la idea es precisamente lo que estáis haciendo aquí, compartir experiencias, mirar lo que se está haciendo, ponernos juntos para llegar un poco más lejos. Y eso se está haciendo con, pues eso, todos los niveles locales y regionales a nivel europeo. Los principios que tenemos en este marco, los veis ahí, los hemos estado hablando también antes. La primacía del usuario, por ejemplo, no la voy a recordar, pero es importante. Y este marco, la última versión es del 2017. Y como veis, la reutilización es uno de los principios.
Claro, lo que es importante con la reutilización es pensarlo desde el principio. Porque cuando se hace un sistema así es muy específico, muy destinado a algo concreto, el convertirlo en algo reutilizable cuesta más. Al final comparas y dices, pues me va a costar más dinero el convertir esto en reutilizable que en hacerlo yo. Entonces, si se hace desde el principio, no cuesta más dinero. Es simplemente pensarlo, seguir ciertos principios para poder compartir, ser abierto, y por eso también no es el hecho de que pensemos en todas las posibilidades, pero si el sistema es suficientemente abierto, luego podremos integrar lo que venga en el futuro. Bueno, ¿por qué es importante? Veis ahí los diferentes temas, pero yo ya vuelvo a repetirme. Tenemos dinero, podemos invertir, pero si lo pensamos bien, si en vez de invertir en algo nuevo, que tenemos que empezar desde cero, invertimos en algo que mi vecino ha hecho, ese mismo dinero, con lo que él ha hecho, imaginaros, podemos ir el doble de lejos. Entonces, es algo que necesitamos potenciar y necesitamos el hacerlo, y por eso, bueno, estoy muy contenta de estar aquí porque es un ejemplo de reutilización y de mostrar el ejemplo. Pero luego, además, todo lo que es interoperabilidad, compartir, es mucho más fácil cuando se utilizan los mismos sistemas, se utiliza la misma semántica. Pero además, esta mañana hemos estado hablando también de inteligencia artificial, de los datos. Bueno, eso quiere decir que también tenemos muchos más datos, sabemos la calidad de los datos que tenemos y podemos explotarlos y dar valor a esos datos de una forma mucho más fácil. Pero bueno, no todo es fácil y hay barreras. Por eso es importante pensar en las barreras cuando estamos construyendo una solución nueva, un servicio nuevo. Hay barreras a nivel de contratación. Según cómo se haga la contratación, y tengo ejemplos, nosotros incluso contratar acceso a datos, te dicen, vale, yo te lo contrato para ti, pero no lo puedes compartir con tu vecino, si no la licencia cuesta. Claro, eso es algo que tenemos que mirar desde el principio, la parte de contratación. Mirar alrededor, en vez de decir, bueno, necesito esto, ¡buf!, directamente voy y lo hago. No, mira, porque a lo mejor hay una solución por ahí que no sabías y que te está sirviendo. Entonces, es el mirar un poco alrededor lo que tenemos. Como he dicho también, la parte lingüística, bueno, trabajando en Europa y como veis luego se me mezclan los idiomas por ahí, pero en Europa tenemos la riqueza de los idiomas. Entonces, tenemos que utilizarla, pero para eso tenemos que desarrollar nuestros sistemas que permiten ese multilingüismo. Y eso es, bueno, al final es una tontería. Yo como informática, si se piensa desde el principio, no cuesta nada. Pero como no se haga al principio, el coste de hacer un sistema multilingüe una vez que no se ha hecho es enorme. Entonces, son pequeñas barreras que nos encontramos con ciertos sistemas que no permiten la reutilización. Y para esto también desarrollamos un marco en el que, bueno, pues miramos efectivamente los tipos de barreras, miramos las recomendaciones para que los sistemas que desarrolláis puedan ser reutilizables. Como veis, bueno, está por ahí luego tenéis está en Internet, pero es el ver todo lo que os he hablado, el ver cómo se puede implementar y tenemos las recomendaciones precisas de cómo hacer las cosas. Y quería dar ejemplos, porque bueno, lo que estamos viendo hoy es un ejemplo de reutilización, pero no sois los únicos, y mucho mejor que no seáis los únicos, porque eso quiere decir que también hay por ahí. Y, por ejemplo, hay un proyecto de Estonia, X-Road, que permite intercambios de información. Es algo que
lo están utilizando en varias administraciones. Sé que en el gobierno vasco también estaban en contacto con los de Estonia y tienen muchos más usuarios. Y luego los franceses, por ejemplo, han desarrollado este sistema de colaboración. El origen está en el municipio en París. Luego tenemos, porque claro, a veces también el gobierno que se pone detrás de estos sistemas de compartir no es fácil. Y un ejemplo muy interesante es el Nordic Institute for Interoperability Solutions. Eso es un acuerdo entre dos países. Lo están gobernando entre los dos. Lo han llamado un non-profit. Y los dos países forman parte, Finlandia, Estonia, forman parte, han decidido, bueno, claro, físicamente se encuentran en uno de los dos, pero lo gobiernan juntos. Creo que es uno de los pocos ejemplos en los que tenemos un organismo gobernado por dos países diferentes, donde la idea es que las soluciones que se desarrollen ahí pueden ser reutilizables por defecto porque se reutilizan ya en dos países, así, empezando. Y luego tenemos el Open, bueno, eso no sé leerlo, tampoco llego a tantos idiomas, pero es de Open Source, donde también hay mucha inversión en Open Source, en publicar, en hacer abierto y el gobernar las partes Open Source para que se mantengan vivas durante la utilización de esos proyectos. Los sistemas abiertos y reutilización no es al 100% lo mismo, pero se complementan bastante bien. Y quería indicaros, porque hay varias iniciativas de software abierto a nivel europeo. También puede ser interesante porque tenemos desarrollado una licencia europea que permite el publicar la solución que nosotros desarrollamos con una base legal, que es la licencia europea para ello. Y, bueno, como veis, también algo interesante y que muestra el cambio que estamos ahora en Europa, que tenemos por primera vez un programa dedicado a la digitalización. Es la primera vez desde que Europa existe donde un programa solo se dedica a digitalización. Tenemos todas las capas de la digitalización, infraestructura, datos, ciberseguridad y también, por supuesto, las administraciones públicas. Hay bastante financiación ahí también para las administraciones públicas. Y, bueno, quería deciros, porque al final yo trabajo en la comisión, que es una administración pública, pues a lo mejor no exactamente como la vuestra, pero bueno, también tenemos que hacer nuestros servicios, desarrollar. Y lo que hemos hecho, pues también para dar ejemplo, hemos adoptado nuestra propia estrategia de open source. La idea principal es el poder compartir todo el código que desarrollamos, el que se pueda ser abierto, el que se pueda compartir, y eso no es tan fácil como parece. De hecho, incluso legalmente, el hecho de la propiedad intelectual, siendo una administración pública, que se puede publicar, base a qué proceso. Imaginaros nosotros con los 27 comisarios que tenemos, si para publicar el código de una solución necesitamos el acuerdo de los 27 comisarios, pues no acabamos nunca. Hemos trabajado para poder tener un procedimiento de publicación o de intervención en el open source mucho más fácil. Entonces, por lo menos intentamos enseñar el ejemplo ahí. Y también somos ejemplos de reutilización o de ofrecer servicios. Y, bueno, a lo mejor no lo conocéis mucho, a algunos de vosotros me imagino que sí, de CIDIM, que viene de Barcelona. Ese sistema, que lo han desarrollado en Barcelona, es open source. Y
no lo sabéis, pero fue la base que utilizamos en la comisión para la plataforma de la Conferencia del Futuro de Europa, donde, no sé si lo habéis hecho, durante un año todos los ciudadanos europeos podían proponer ideas, había debates, había información, pues eso lo hicimos utilizando la plataforma que había desarrollado en Barcelona. A lo que añadimos también todo el sistema de traducción automática, que también podéis utilizar, y translation, que está disponible en todos los idiomas de la Unión Europea, lo que nos permitió tener una interacción con los ciudadanos europeos, bueno, pues eso, en tiempo real, en todos los idiomas en los que los ciudadanos se podían... Y luego, bueno, tenemos Drupal, por ejemplo, que es un software open source. No es solo que nosotros lo utilizamos en la comisión, pero también contribuimos al desarrollo. O sea, lo que nosotros desarrollamos lo devolvemos a la comunidad. Esos serán simplemente ejemplos que pueden ser útiles. EUsurvey, a lo mejor alguno de vosotros lo conoce, es una aplicación que permite consultar. Sé que algunos ayuntamientos lo utilizan para consultar con los ciudadanos un nuevo proyecto y eso es algo que se puede o utilizar como una plataforma o te lo bajas, lo instalas y lo utilizas tú como quieras. Y esto es simplemente para dar una idea, no voy a citarlos todos, pero ejemplos de, pues eso, ahora lo que vemos es muchos países que ponen o publican todo el código, todas las soluciones que tienen, que pueden ayudar. En algunos países incluso llegan a tener la intervención de los ciudadanos en el desarrollo. O sea, ahí ya vamos incluso un paso más allá en las relaciones con los ciudadanos para desarrollo de servicios públicos. Y bueno, no quería dejar de mencionar nuestra página web, JoinUp, donde, bueno, su nombre indica, la idea es que todas las soluciones que puedan ser reutilizables, las que tengáis, las podéis poner ahí. Y nosotros intentamos comunicar, accionar para que se reutilice lo máximo posible entre todas las administraciones públicas de Europa y más allá, porque, por ejemplo, estuvimos trabajando con Uruguay, que estaba también muy interesado y compartió todo el trabajo que habían hecho en Uruguay. Y esto simplemente os lo dejo, son enlaces para los que quieran saber un poco más dónde está, pues eso, el esquema nacional de interoperabilidad de aquí en España. Luego los perfiles, porque ahí también puede ser interesante el ver un poco dónde se sitúa España en general, pero bueno, cada vez más, en la digitalización de los sistemas de información de las administraciones públicas. Y eso es todo por mi parte. Gracias. No sé si está. No sé si. Sí, tenemos una pregunta por aquí. Muchas gracias, Natalia, por tu exposición. Ayer cenamos ligero, con lo cual has estado muy fresca. Yo lo he hecho en falta referencias al software como servicio, porque realmente los procesos de compartir código, de generar código compartido o reutilizable, tiene una serie de restricciones, sobre todo en el tiempo de desarrollo, ¿no? Nosotros, nuestro modelo, que es un modelo que permite un despliegue mucho más rápido, igual o más de cooperativo que el código abierto y probablemente más eficiente. Entonces, yo creo que en algún momento tendrá que darse el paso también de que en la normativa española, el Real Decreto, el cambio de la propia ENI, habla del software como servicio casi como modelo a seguir, ¿no? Y bueno, pues simplemente que transmitas que en Albacete hay un modelo en modo SaaS que cubre pues todo lo que se deje cubrir, ¿no? Así que simplemente era agradecerte tu presencia, tu intervención
y un poco trasladar también ese paso, yo creo que un poco más adelante, en relación con el reutilizar y el compartir. ¿Está activo? Hola, buenas tardes. Y de su exposición se puede deducir que toda la normativa y legislación que se ha seguido en la Unión Europea para la información geográfica y el resto de la información ha seguido caminos diferentes, porque en el tema de información geográfica lo tenemos prácticamente todo normalizado, regulado, y la interoperabilidad, es un hecho actual. Sí, hay sectores en los que la normativa ha sido más fuerte. Podría decir, porque la justicia también se ha mencionado esta mañana, hay algunos elementos de la justicia donde se está trabajando a nivel europeo, porque el problema son las especificaciones o las particularidades de cada país, región, etcétera. Y precisamente ahí es donde estamos ahora trabajando, pero no es fácil convencer a todo el mundo. Ahí estamos entre la interoperabilidad semántica y legal, porque lo que vemos es que en muchas de las propuestas tenemos una descripción, como he dicho, por ejemplo, una persona. En eso estamos trabajando y lo que nos han dicho es que tenemos que empezar a nivel europeo, porque prácticamente el 90% de la legislación en los países tiene su origen en Europa. Entonces, tenemos que empezar con legislar en Europa y luego ya bajamos. ¿Cuándo lo conseguiremos? No lo sé, pero estamos en ello y creo que ahora con las crisis que estamos teniendo y con compartir muchos más servicios lo vamos a alcanzar en algún momento. Y ahí la pasarela digital, creo que Isane la ha mencionado antes, donde hay 21 procedimientos que tienen que digitalizarse, pero ahí estamos trabajando con los 27 países para efectivamente las evidencias poder normalizarlas y pues eso, que todos hablemos el mismo idioma aunque lo traduzcamos diferente. ¿Alguna pregunta más? Por allí, arriba. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ahora sí, has hablado de la licencia EUPL. Bueno, yo vengo del Ayuntamiento de Murcia. Ahí recientemente hemos sacado una licitación con licencia EUPL por empeño de informática, precisamente para buscar la reutilización, ¿no?, de la que hablabas. ¿Hasta qué punto es peligroso o contraproducente? Las ventajas ya se saben, ¿no?, al leer la licencia, pero ¿hasta qué punto es contraproducente esa licencia a nosotros como administración o a una empresa presentarse a una licitación así? Aquí hay empresas que están patrocinando el Congreso, cualquiera de ellas tiene su código fuente en el que ha trabajado durante muchos años. Si se presenta una licitación donde lleva UPL, pues me tiene que dar el código. Entonces, a mí, a lo mejor como administración, para contratar determinado software, pues a lo mejor si pongo licencia de UPL estoy limitando mucho la concurrencia, cosa que en contratación tampoco podemos hacer. Entonces, ¿hasta qué punto o en qué sistemas es recomendable, en cuáles no? Porque si no, a ver en cuándo utilizo yo y cuándo no. Pues si lo pongo en todas, pues a lo mejor se acaba la iniciativa privada. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. La iniciativa privada o el valor económico probablemente cambie. Pero bueno, eso es... Yo creo que ahora estamos en un sistema, estamos en una transición y tenemos que ver cómo la forma de crear valor económico se hacía antes y cómo la vamos a hacer en el futuro. Y que sea con código fuente o, por ejemplo, con datos. No lo he mencionado mucho, pero estamos también construyendo a nivel europeo lo que llamamos los data spaces, o sea, los espacios de datos a nivel europeo. Y ahí no nos limitamos a los datos de entidades públicas. Ahí, y puedo decirlo porque lo he vivido, en las empresas privadas que ven el interés
de compartir los datos, porque al final, poniendo los datos juntos, el valor que se crea es mucho más importante. Compartiendo el código fuente, pues efectivamente, a lo mejor no voy a tener valor económico pidiendo dinero para desarrollo porque se puede desarrollar en otro sitio, pero todo el soporte que se hace alrededor, eso sigue estando ahí. Entonces, el valor económico o la forma de ganar dinero cambia un poco, pero no quiere decir que vayamos a hacer que desaparezca el sector privado. Pues muchísimas gracias, de verdad, volvemos a reiterarlo desde la Comisión Europea, Natalia Aristimuño, sobre todo por esa cercanía y con la que nos has traído Europa, con la que nos has hablado de la situación actual y hacia dónde debemos dirigirnos. Muchas gracias y tan solo unos instantes y continuamos con la siguiente mesa.